Aquí estamos de vuelta con un bloque muy especial para analizar también la situación política, con veto a saber y con contracorriente. Lo primero, Hernando Soto era voceado ya para presidente del Consejo de Ministros, tenían horas de juramentación, nunca más lo llamaron. Y claro, él presentó una lista de ministros independientes, tomó distancia, no se querían las cuotas de poder y parece que eso determinó su salida. Denise Miralles fue finalmente la elegida, ella había sido ministra de Economía y Finanzas y asume ahora la presidencia del Consejo de Ministros. Pero lo cierto es que la polémica continúa porque ella es muy allegada a César Acuña y Alianza para el Progreso. Veamos a Beto. Sí, juro. El día de ayer, el gabinete presidido por Denise Miralles tomó juramento, siendo César Acuña el que ha tomado el control de la presidencia del Consejo de Ministros del gobierno de José Balcázar. Denise Miralles, la polémica ministra de Economía de José Gerí, viene de varios cuestionamientos. Sin embargo, esto no fue impedimento para que sea la elegida de Acuña. Una cosa es lo aparente, Acuña que se las quiere dar de estadista también, invocando y pidiendo estabilidad, cuando en realidad sabemos que ese partido se dedica a traficar y a negociar y a especular con la política. No es que le interese el bien del país, lo que le interesa es cuotas de poder, no para gobernar, sino para robar. El viernes pasado, un comunicado de Alianza para el Progreso exigía al presidente Balcázar mantener en sus puestos al ministro de Economía, Producción, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo. Balcázar asentó a todo, incluso entregó en bandeja el premierato. El ascenso de Miralles comienza cuando conoce a José Salardi, actual jefe del plan de gobierno de César Acuña, en Proinversión, siendo ella la subdirectora de inversiones descentralizadas. Tiene que tener coherencia, porque si tú armas un gabinete con un tipo de ultraderecha, con otros de ultraizquierda, con otros de no sé dónde, entonces no hay coherencia, no hay unidad y no va a funcionar bien. Y va a vivir un poco amenazado todo este corto tiempo de que, oye, si sacas los pies del plato vas a tener problemas. Cuando Dina Boluarte designa a Salardi como ministro de Economía, Miralles es colocada como viceministra, es decir, la mano derecha de Salardi. Meses después, con la llegada de José Gerí a Palacio de Gobierno, Miralles asciende a ministra de Economía. La influencia de Salardi y Acuña en el ministerio era evidente. Con la llegada de Balcázar a Palacio de Gobierno, el acuerdo era que Miralles se mantenga en la cartera. Sin embargo, tras la negativa de Hernando de Soto a las presiones de Acuña, Cerrón y José Luna, fue colocada a última hora e improvisadamente como la presidenta del Consejo de Ministros. Lo de las ideologías en el Perú da igual. Las personas en el Congreso no tienen ideología, es una moneda al aire dependiendo de intereses y componendas. Yo creo que lo que puede pasar acá es que nada se alinee, que tengas un premier de nombre que acepte, pero que se está jugando el prestigio, o que finalmente se moleste por cualquier cosa que pase, cualquier imposición corrupta y se vaya. Entre sus ministros más cuestionados se encuentra Aldo Prieto en Transporte y Comunicaciones, un funcionario vinculado al escandaloso caso de los 122 millones de soles que José Gerí presionó para otorgárselo a Xi Guangyan. Cuando yo he salido, señor, esto sí creo que es muy grave, tan grave como lo que ustedes están investigando. Cuando yo salí y declaré nulo esas obras, el ministro Prieto, a donde ha llegado con frecuencia el presidente Gerí, ha terminado habiendo sido declarado nulo esas obras. Han firmado los contratos y les han dado los adelantos. La actual ministra de Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, cercana a la expresidenta Dina Boluarte, fue su ministra de Desarrollo Agrario y también su asesora en Palacio de Gobierno. Con tal de mantener el fajín, se quedó callada con las masacres ocurridas en el sur del país. Incluso mandó algunos tips a los peruanos que sufrían por el fenómeno del niño. El Ministerio de Justicia designaron a Luis Enrique Jiménez Borra. Antes de asumir como ministro, Jiménez se desempeñaba como viceministro de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas, un sector ajeno al de Justicia y en el que Jiménez tiene nula experiencia. Jiménez Borra fue militante aprista hasta el 2019. Es hijo de Virginia Borra, exministra de la Mujer, en el segundo gobierno de Alan García. En el Partido de la Estrella, Luis Jiménez se desempeñó como secretario de Juventudes. Es una improvisación más.
La misma elección del señor Balcázar es completamente improvisada, un conejo sacado de la manga. Entonces, una persona que posiblemente ni estaba en su mejor de sus sueños ser presidente de la República, ahora lo es, y tiene que formar un gabinete, y no es fácil si no estás preparado para ello. La designación de Miralles como presidente del Consejo de Ministros es puro cálculo político. El Poder Ejecutivo, organizado bajo una lógica que ya conocemos, cuotas de poder, operadores y blindajes. Hoy no gobierna Balcázar, hoy el que decide y gobierna es César Acuña. Pero César Acuña no sería el único líder que tiene ministros en este gabinete. También Vladimir Cerrón. Y miren ustedes, realmente el prófugo de la justicia no lo encuentran, 2 años fuera. Sin embargo, colocó a un presidente, a Pedro Castillo, siguió con la sucesora y ahora también a Balcázar, que fue también de su partido. Pero él también parece que tiene algunos ministros en este gabinete. Doctor, lo llamo por una consulta por Jari Izarra. Ella trabajó con usted. Conmigo no. ¿Quién es Jari Izarra? ¿Cómo se creó este gabinete si quien juró como primera ministra fue avisada recién al mediodía? ¿En qué momento eligió a sus ministros? ¿Bastaron 5 horas para escoger a 18 titulares de cartera? ¿O se los entregaron ya listos? Mientras el país veía una juramentación acelerada, otro actor celebraba en silencio. Falso que los serronistas estén en el gobierno. Aquí, APP, se está levantando los ministerios. No es un militante cualquiera, es el líder de Perú Libre, el imputado, el prófugo. Pero también, según los hechos, el operador político con tentáculos en este gobierno. 8 ministerios en manos de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, que parece haber pasado la boleta que llevó a Balcázar a la presidencia. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Quién colocó a los demás? Sí, prometo. Jari Izarra Treyes, cercana a Kelly Portalatino. En 2023 fue presentada como parte de su despacho en el Congreso. Portalatino, la más leal defensora de Cerrón. Kelly, toda mi promoción te quiere. Si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta, vas a ser la canciller, o yo seré el vicepresidente, no sé, pero no hay boleta de regreso, carajo. El 13 de agosto es nuestro aniversario de amor, te amo. Sin experiencia privada relevante, eso sí, colocan su información oficial haber sido consultora de la Defensoría del Pueblo entre 2023 a 2025. La institución, dirigida por Josué Gutiérrez, ex abogado de Cerrón, aunque el trabajo de la consultora no parece haber sido muy relevante. Doctor, lo llamo por una consulta por Jari Izarra. Ella trabajó con usted. Conmigo no. ¿Quién es Jari Izarra? Es la nueva ministra de la Mujer. Ah, Jari. Yo conozco una Jari que estaba en comunicaciones con nosotros el año 2023, creo. Ah, ya, distante entonces. Sí. Sí, juro. Ángelo Alfaro Lombardi, exgerente general de Electrooriente. Reuniones con Loli Herrera Lavado, abogado de Vladimir Cerrón. Reunión con José Martín Dávila Pérez, viceministro en 2021 en el gabinete Castillo, nacido con la venia de Cerrón. Sí, prometo. José Fernando Reyes subió a la palestra con Betsy Chávez, núcleo cerronista, llevándolo del Ministerio de Trabajo a Cultura, muy cercano. El dinero de un ministerio pasa necesariamente por la supervisión, verificación de lo que es la Secretaría General. En consecuencia, un secretario general te sirve o sirve a un ministro para poderlo ayudar en cumplir sus objetivos, los objetivos de la institución, o para también ayudarlo a hacer cosas indebidas, ¿no? José Fernando Reyes, antes, fue secretario general de Iber Maraví en la cartera de Trabajo, durante el primer gabinete de Castillo, con el sello de Cerrón. Cerrón no necesita sillón en Palacio para ejercer poder, pero según nuestras fuentes, querían más. Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir,
pidió Balcázar los ministerios de Vivienda, Economía y Finanzas, Justicia, Interior y el control de la Casa Militar y la DINI. Ministerio de la Mujer, más de 1.124 millones de soles al año. Energía y Minas, decisiones sobre miles de millones en concesiones. Comercio Exterior, tratados, exportaciones, caja política. Porque aquí no se están repartiendo ideas, se están repartiendo presupuestos. A ver, en este gabinete Miralles hay 7 ministros que están ligados a César Acuña. Aun cuando él diga no ha querido poner a nadie, ahí están las evidencias. Pero además muchos también con investigaciones, con un pasado medio complicado. Contracorriente analizó el perfil de cada uno de ellos. El cargo de presidenta del Consejo de Ministros. Sí, juro. ¿Quién es Denise Miralles? De ella hemos hablado en varias ocasiones en Contracorriente. La hoy presidenta del Consejo de Ministros fue señalada por gastos excesivos en banalidades, como flores, durante su permanencia en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero eso no es lo único. Hoy en Contracorriente hemos analizado de manera minuciosa cada uno de los perfiles del gabinete Balcázar. Hemos visto sus denuncias policiales, pero también las investigaciones fiscales que algunos tienen a cuestas. Y con esa premisa, en base a documentos oficiales, elaboramos este reporte, que les va a ayudar a conocer con qué tipo de mochila cargan los nuevos ministros y, por qué no, los ministros que repiten el fajín. Resolución de la Secretaría General número 159-2025. El 25 de julio del 2025, la señora Denise Azucena Miralles, en adelante la solicitante, solicitó que se le conceda el beneficio de la defensa legal para la etapa de investigación preparatoria al haber sido comprendida en la investigación fiscal seguida ante el despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, sede Chanchamayo, en su condición de directora de portafolio de proyectos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión. En su declaración jurada, a la que accedió este programa, Denise Azucena Miralles reconoce que mantiene una investigación fiscal en trámite ante la Fiscalía Ambiental de Chanchamayo, vinculada a su etapa en Proinversión. Y mientras el Ministerio Público indaga presuntos hechos de naturaleza ambiental, el Estado ya tomó una decisión: pagarle la defensa. Eso nos costará a todos los contribuyentes entre 40.000 y 60.000 soles. Pero no es la única. Hemos encontrado una denuncia policial que llama la atención. En el despacho de educación del gabinete ministerial que le confío, sí, juro. Erfurt Manuel Castillo Vera, manifestando haber sido víctima de violación sexual. El día 1 de julio del presente año, en horas de la noche, se encontraba en su domicilio en compañía de su hija Yolanda Elena Bardales Rodríguez y el esposo de esta, señor Erfurt Manuel Castillo Vera, teniendo los dormitorios en ambientes contiguos, acostándose a dormir, ella en su dormitorio y su hija con su esposo en su respectivo dormitorio. Siendo el caso que el día siguiente despertó con el pantalón de su pijama al revés y con dolores en sus partes íntimas y en su cadera, así como dolores en sus pezones, motivo por el cual se indica directamente a su yerno por haberla violado sexualmente, ya que era el único hombre en el domicilio. Se trata de una denuncia policial que data del año 2013 por presunta violación sexual contra el flamante ministro de Educación, Erfurt Manuel Castillo Vera. La denunciante es su propia suegra. Muchas preguntas, por lo que nos comunicamos con el área de prensa del Minedu para saber en qué estado se encuentra esta denuncia. Hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. En el despacho del ambiente del gabinete ministerial que le confío. Sí, juro. Otra persona con investigaciones es la nueva ministra del Ambiente, Nelly Paredes, quien ya estuvo en el gabinete ministerial como ministra de Desarrollo Agrario y Riego de Pedro Castillo. Paredes debe fiscalizar y promover el cuidado de nuestro ecosistema. Registra investigaciones en el sistema del Ministerio Público. Según la consulta fiscal oficial, figura como imputada por el presunto delito de discriminación ante una fiscalía supraprovincial especializada en derechos humanos. Además, aparece requerida en una investigación por omisión ilegal de acto de su cargo e investigada por rehusamiento ilegal del acto funcional.
el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo del gabinete ministerial que le confío? Sí, prometo. En el sector comercio exterior y turismo, el flamante ministro José Fernando Reyes Llanos también presenta antecedentes políticos verificables. Registra una inscripción como candidato a diputado por Lima por el partido Primero la Gente. Sin embargo, dicha inscripción figura como improcedente. Este programa intentó comunicarse con la dirigencia partidaria vinculada a su postulación, así como a la candidata Marisol Perestello, para conocer la naturaleza de su relación política actual, sin obtener respuesta. Por su parte, el nuevo ministro de Economía, Gerardo Arturo López González, no es un actor ajeno al círculo de poder del Ejecutivo. Fue viceministro durante la gestión de Miralles y, según información preliminar, registra una investigación fiscal en etapa inicial por presunta concusión, lo que añade otro componente de continuidad política dentro del equipo ministerial. Así, más que un gabinete completamente nuevo, lo que se configura es una estructura marcada por la continuidad de cuadros técnicos, funcionarios de confianza y perfiles que ya han transitado por el aparato estatal de distintas gestiones. Es un gobierno en el que el peso del Parlamento es muy significativo. Entonces, el comunicado que saca Presidencia, en el que dice por qué no juramentó de Soto, creo que va en ese sentido. Nos ofreció algo que no estábamos en capacidad de hacer. Pero ese ofrecimiento creo que venía además con nombres en el gabinete que no podían ceder, ¿no? Entonces creo que tiene mucho eso, de proyección de lo que es el Parlamento al espacio legislativo, ¿no? En el Perú, la juramentación de un gabinete ya no es solo un acto protocolar, es cada vez más una radiografía política del momento. ¿Quién permanece? ¿Quién regresa? ¿Y bajo qué condiciones? Yo creo que es un gabinete de supervivencia política, ¿no? Yo creo que Balcázar apunta a sobrevivir y para durar los 5 meses que el mandato que tiene significa, pues él opta por hacer concesiones a las fuerzas que tienen el poder en este momento. Frente a lo que suele alardear la Emir Cerrón, claramente estamos en un escenario no tan catastrófico. Viendo que estos son 5 meses en que básicamente tienes que cuidar que la cosa no se desbarajuste tanto, no es un escenario tan malo. Porque mientras el discurso oficial habla de buscar una mejor gestión estatal, los documentos, las declaraciones juradas y los registros fiscales dicen otra cosa, la de un gabinete que asume funciones bajo el escrutinio público, con investigaciones en trámite, trayectorias políticas diversas y decisiones administrativas que, desde su origen, ya generan debate. Y en un contexto de crisis institucional recurrente, la pregunta ya no es solo quién juramenta, sino qué mochila política, administrativa y fiscal cargan al momento de asumir funciones. Hora de ir a los comerciales y más adelante, Contracorriente y de la mano de especialistas en inteligencia artificial, analizó los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia, determinando cuáles son los partidos con mayor índice de haber utilizado inteligencia artificial, AMPAI. Además, Beto Ortiz expone el secreto mejor guardado de José Luna Gálvez, quien presuntamente tendría 2 hijas con una ex colaboradora.